día de hoy, hermanos, veremos los versículos 10 al 20 en algo que he titulado Permaneciendo firmes en la fe. Permaneciendo firmes en la fe. Este pasaje es la conclusión. Pablo comienza a dar los detalles finales de la epístola y el pasaje nos habla de la batalla espiritual. Pero yo creo que no solo a veces enfocado como si solo el mensaje fuera de vestirnos con la armadura. La pregunta es ¿por qué? Y se dice históricamente que la iglesia de Éfeso, el apóstol Juan les escribe cerca del año 95. Y esta carta probablemente fue escrita unos 40 años antes, Efesios. Para el año 95, cuando Juan le escribe en el Apocalipsis, dice, y dile al ángel de la iglesia de Éfeso que tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces, si bien en esta epístola hemos visto dos divisiones primordiales, la primera de ellos es quiénes somos en Cristo, capítulos 1 al 3, y capítulos 4 al 6, cómo debemos de andar en Cristo. Creo que el cierre de la carta, que es este llamado a permanecer en la fe, era muy vital para la iglesia y creo que es vital para nosotros también, porque si nosotros descuidamos nuestro andar, veremos que somos asediados, atacados por una batalla espiritual que tiene como propósito desviarnos de la fe, pero el Señor quiere que lleguemos a su gloria, dando gloria como iglesia. Amén. Entonces vamos a leer y vamos a orar para que Dios nos pueda hablar en la palabra. Dice, por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo, de las tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiéndolo hecho, estar firmes. Estén pues firmes, ceñida su cintura con la verdad, revestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con la preparación para anunciar el evangelio de la paz. Y sobre todo tomen el escudo de la fe, con el que podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, con toda oración y súplica en todo tiempo en el Espíritu. Y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Oren también por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable sin temor. Padre, en el nombre de Jesús oramos que tú nos puedas equipar con este mensaje, vestir, que nosotros podamos vestirnos, Señor, de toda la armadura de Dios para resistir el día malo, para que seamos una iglesia que dé fruto para tu gloria, que este mensaje que es de conclusión, Señor, pueda realmente hacernos, Padre, llegar delante de tu presencia, Señor, sin caer. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, este pasaje, como les digo, creemos que es la conclusión de la epístola, porque dice la expresión, la frase, por lo demás. Por lo demás es el cierre a todo lo que ha dicho. Un pequeño recordatorio. Capítulos 1 al 3, ya lo dije, habla de quién eres en Cristo. Capítulos 4 al 6 nos dio unas demandas tremendas de cómo vivir el Evangelio. Padres, amen críen en el Señor a sus hijos, hijos obedezcan al Señor a sus padres, iglesia, mantengan la unidad del Espíritu, no se nombren ni inmoralidad, ni lascivia en medio de ustedes, que puedan ser una iglesia que viva el Evangelio. Mujeres, sujétense a sus maridos, maridos amen a sus mujeres. Es una serie de demandas éticas que el Evangelio nos comienza a dar a partir del capítulo 4, y algunos otros comentaristas hacen otra división aquí en el 6, y podría decirse, ¿quién eres? ¿Cómo andas? ¿Y cómo permaneces? Yo creo que el tema, aunque habla de la armadura de Dios, hermanos, y es en lo que yo quiero enfatizar este día, es la permanencia en la fe.
Oímos casos muy tristes en donde personas que han caminado con el Señor por años, que se oía de ellos, que tenían incluso ministerios o iglesias o personas nada más congregantes que eran cristianos, llega un momento en donde no están caminando con el Señor. Y algunos de ellos son caídas estrepitosas, caídas en pecado, en donde están negando esa fe que un día proclamaron y se conoce en estos tiempos como deconstrucción de la fe. Hermano, no queremos que sea nuestra historia. No queremos que se diga de nosotros, aquel hombre, aquella mujer que caminaba con Dios hoy ya no es. Retrocedió. Y por eso creo que la importancia de la batalla espiritual que nos menciona Pablo, del vestirnos. Aquí hay dos mandamientos, y me estoy adelantando a nuestro tercer punto, pero el primero de ellos es fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Son los dos mandamientos. Y el segundo es vístanse de toda la armadura de Dios. Si te fijas, son dos mandamientos para poder permanecer, para poder perseverar. Es decir, ¿cuál es la exhortación final de la carta? Permanezcan en el Evangelio. Vivan en aquello que han recibido. Y aquí están las herramientas para que ustedes luchen esta batalla de la fe. Entonces, está de más decir que en este pasaje estudiaremos lo que es la guerra espiritual, porque es importante entenderla y porque también creo que hay unos énfasis no sanos que se han dado en los últimos 20 años en la iglesia sobre el tema de la guerra espiritual. Entonces veremos un poco de la guerra espiritual, pero más que todo el objetivo, si tú me puedes decir cuál es el objetivo que Pablo trae a su congregación en Éfeso, que es el mismo objetivo para el lector actual, es: hagan estas cosas para que permanezcan hasta el fin. Fortalezcanse en el Señor y vístanse de la armadura del Señor. Entonces veremos 3 puntos. La primera de ellos será la realidad de la guerra espiritual. El segundo punto es la naturaleza de la guerra espiritual. Describiremos un poco más de la guerra espiritual. Y el último punto es el llamado a fortalecernos en el poder del Señor y a vestirnos de esta armadura. O podría ser así un poco más didáctico: ¿cómo vencemos en esta guerra espiritual? ¿Okay? Vemos lo primero, la realidad de la guerra espiritual. Muchas veces este tema ha sido mal enfocado, pero no es un tema menor en la Escritura. Dice el versículo, ponga atención conmigo al versículo 12, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de las tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Pablo nos dice, hay una batalla, pero no es una batalla contra el hombre. No nos llama a pelear cuando incluso se defiende la fe a través de, por ejemplo, defender una doctrina, como aconteció en el tiempo de la Reforma, que Martín Lutero se estaba enfrentando a un imperio prácticamente religioso, y él solo queriendo, con las personas que comenzaron a tener esta iluminación de lo que es lo bíblico, incluso él no peleaba contra el hombre. No peleamos contra el hermano, no estamos divididos contra las personas que no tienen a Cristo, no son ellos nuestros enemigos, sino que Pablo se encarga de decirnos que es una guerra espiritual. Te fijas, el lenguaje es en los lugares celestiales. Hay un mundo celestial, hermanos. Es un tema que puede tener 2 extremos. El primer extremo es ignorarlo. Se dice que en los países occidentales, Europa y Estados Unidos, el mundo posmoderno, después del alumbramiento, y si tienes más interés, aquí voy a dar solo algunos conceptos porque tuvimos un curso en los días miércoles sobre guerra espiritual, pero retomando, en el mundo europeo, en los Estados Unidos, los países posmodernos, para ellos el extremo, es decir, no hay tal mundo espiritual. Lo que debe ser dominante es la razón. La razón, no creen que hay un mundo espiritual cuando la Biblia dice que claramente hay una batalla contra huestes, poderes de las tinieblas. Está hablando de Satanás y sus demonios. Por otro lado, en el mundo
podríamos decir en Latinoamérica particularmente, en África, tenemos una situación cultural que nosotros vivimos. Nuestros antepasados eran animistas. Y el espiritismo, hermanos, es una cosa muy fuerte culturalmente. Las religiones de los indígenas en todo veían, cuando les digo animista, es que todo tenía un espíritu, un demonio. Adoraban a la naturaleza, al sol, la luna, y luego vino la mezcla de la tragedia de traer personas de África para suplir la esclavitud que se estaba terminando con los indígenas nativos de nuestras tierras. Y entonces los africanos también trajeron sus religiones espiritistas, y Latinoamérica, África, parte de Asia, el mundo espiritual es algo muy presente, muy relevante, y esto afectó a la iglesia. Tú ves la iglesia en los países occidentales, de Europa, Estados Unidos, no tiene tanto énfasis, pero en Latinoamérica, por ejemplo, el mundo pentecostal, en el mundo carismático, ha habido otro extremo. El sobreénfasis de andar entendiendo que la batalla espiritual es andar gritándole al demonio, reprendiendo demonios, exorcizando personas. Muchas veces los pecados, hasta hay una broma que se decía, no culpes de tu pecado al diablo. Porque muchos, el diablo me tentó a caer en adulterio o a robar, a tomar lo que no era mío. No, muchas veces es tu carne misma. Entonces, ha habido un extremo, y esta guerra ha sido mal entendida, personas declarando, proclamando libertad de ciudades, tirando sal, tirando agua bendita en edificios. Pero creo que la palabra de Dios nos da aquí un balance. Y es lo importante que yo quiero que veamos, que es, ahorita estamos viendo de la realidad de la guerra espiritual. Entonces mira, quiero decirte 3 cosas del versículo 12 nomás, que lo primero que debes de saber es que es una guerra sobrenatural, o sea, es espiritual, no estás peleando contra el hermano, como les dije, ni a un Martín Lutero, ni la iglesia está llamada a cambiar la sociedad con marchas políticas, con decir vamos a hacer este tipo de cosas. Si bien el enemigo gobierna sobre este mundo, nosotros debemos de entender que la batalla es espiritual. ¿Qué más dice el versículo 12? Es personal. Mira cómo dice, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre. Nuestra lucha se incluye, Pablo está hablando, todos los cristianos tienen una batalla espiritual. ¿Y de qué se trata la batalla? La batalla básicamente, mis hermanos, es el enemigo del Señor intentando que su pueblo no avance, no prospere, que el nombre de Cristo no sea conocido. Recuérdate que Satanás incluso utilizó en una ocasión a la esposa de Job, cuando le vino la prueba y la tentación. Imagínate cómo Satanás, usando a tu propia esposa, muchas veces le dice a Job, maldice a Dios y muérete. El objetivo entonces de la batalla, hermanos, no es asustarnos, no es mover cosas, no es que se manifiesten endemoniados, aunque vemos en el libro de los Hechos y en los Evangelios la existencia de ese mundo espiritual, y que si abrimos puertas a Satanás, definitivamente toma posesión de casas no físicas, sino de casas espirituales. Pero básicamente la batalla consiste en que Dios no sea glorificado. Ahora, ¿por qué es importante para el creyente? Y Pablo, ¿por qué nos da este énfasis de que podamos saber la batalla espiritual? Porque le dice, versículo 10, fortalezcanse en el Señor y el poder de su fuerza, revístanse con toda la armadura de Dios para que lleguen a la meta. Clamen al Señor para que ustedes puedan llegar hasta el fin, porque tienen un adversario. Mira lo que dice ahí en el versículo 13. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir el día malo. Y habiendo hecho estar firmes. Hay un día malo en donde los adversarios se vienen como en batalla a destruir tu alma. Y dice el versículo 11, para que puedan estar firmes contra las insidias
del diablo. La palabra insidia es las tentaciones, las maquinaciones que buscan destruir tu alma. Y veremos algunos conceptos teológicos que yo creo que es pertinente que los conozcan por estos desbalances sobre la guerra espiritual. Primero que hemos dicho entonces es que es sobrenatural, es personal y es inútil batallarla en nuestras propias fuerzas. Aquí Pablo nos llama a batallarla con la armadura de Dios y veremos algunas estrategias prácticas de cómo batallar esta guerra espiritual. No es una batalla en donde nosotros tengamos que conquistar, sino que es una batalla que ya está conquistada por el Señor. Nosotros, todos los elementos son de resistencia en la fe. Quiero decir algo más antes de avanzar un poco. Tenemos, de acuerdo al Nuevo Testamento y al Antiguo Testamento, 3 enemigos que la palabra muestra que son los enemigos de nuestra alma. El primero de ellos es la carne. La carne se refiere a nuestra naturaleza de pecado, que el Señor nos pudo haber regenerado, pero hasta que lleguemos a la gloria vamos a batallar con nuestro propio pecado. Y eso es una batalla diaria, hermanos. Duermes con el enemigo y no es tu esposo, no es tu esposa. Duermes con tu propia carne. Dijo Pablo, llegó a decir en Romanos capítulo 7, porque el bien que quiero hacer no lo puedo hacer, sino que el mal que aborrezco, eso hago, y por eso digo, miserable hombre de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Este cuerpo, hablando de la vida en la carne, está con el remanente de pecado hasta que el día aquel que sea glorificado delante de Dios, y por eso muchas veces, dice Romanos 8, gemimos dentro de nosotros deseando ser revestidos del nuevo hombre. Decir, Señor, ¿hasta cuándo? Nosotros, este último álbum que salió de Gracia Soberana, Mi Alma Esperará, En Ti Esperamos, En Ti Esperamos, una de las canciones se llama Mi Alma Esperará. Habla en muchos pasajes de esa batalla que tiene el creyente con su propio pecado y dice, Señor, ven pronto para que me libertes de ese pecado. Hermanos, no debemos de minimizar en esta guerra espiritual, porque luego veremos en nuestro último punto que parte de la armadura es esto, que tú seas vencedor sobre el pecado también. Pero el segundo adversario que vemos en la Escritura es el mundo. Ahora, en los años 50, 60 y 70, el adversario del mundo fue el que la iglesia comenzó a decir, el mundo en sí es nuestro enemigo, pero hubo una mala interpretación y se volvió a querer hacer una separación entre la iglesia y el mundo, cuando el Señor nos dijo, nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces se conoció como el fundamentalismo cristiano, en donde decía la iglesia no puede tener estas prácticas, no puede frecuentar estos lugares, no puede vestirse de esta forma. Y esto no fue nuevo en los años 50 y 60, esto pasó en la época del monasterio, pasó en muchos lugares como algunas religiones o sectas como los Amish, menonitas, en donde ellos dijeron apartémonos del enemigo del mundo. No. Lo que debemos de aprender de este enemigo es que es una corriente. Pablo ya nos lo dijo en Efesios. Mira conmigo Efesios 2. Y Él les dio vida a ustedes, que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre ellos todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Mira cómo lo describe a este enemigo. Una corriente, yo te voy a ser bien honesto, que bombardea mayormente a nivel de la mente. Dice Romanos 12, no te conformes a este mundo. ¿Cómo lo sabemos que bombardea a través de la mente? Porque dice después de que no te conformes o no tomes la forma de este mundo, sino que, ¿qué dice Romanos 12? Sino que transfórmate por medio de la renovación de tu mente. El mundo, fíjate, ya dijimos, imagínense la batalla que tenemos, hermanos, si no tenemos necesidad de una armadura. La carne dentro de ti.
El mundo entonces es una corriente de pensamiento, de filosofía, de forma de vida, o como se usa en el término más filosófico, una cosmovisión que te está bombardeando. Decíamos la semana pasada que un joven, este estudio fue hecho en 1998, o sea, estamos hablando hace 25 años. Un joven a la edad de 18 años habrá visto 19,000 horas de televisión, y la televisión te está informando. Ahora, hace 25 años no había redes sociales, no había internet. Imagínate los jóvenes a la edad de 18 años actuales. Te está, vamos a usar un término que es bíblico, pero te está discipulando el mundo. Esa es la forma que trabaja el enemigo. En algunos lugares, dice C.J. Mahaney, quien es uno de los fundadores de las iglesias Gracia Soberana, dice, en algunos lugares te seduce y en otros lugares te persigue. El mundo, en los lugares en donde hay persecución, persigue a los creyentes. Y el tercer enemigo que tenemos los creyentes, que es el que menciona aquí, que puedan resistir las insidias del diablo. El diablo, mis hermanos, es el enemigo del Señor Jesús. Es un ángel, fue creado como ángel, como querubín protector, hermoso, el más hermoso de los ángeles. Pero en esa hermosura que él tenía, se envaneció. Y fíjate, desde su envanecimiento ha traído la misma tentación que quiere cimentar en la iglesia. La tentación de este ángel es esto: ¿por qué adorar solo a Dios y no me pueden adorar a mí? Siendo que Él es criatura. Y dice la Escritura que se llenó de soberbia su corazón, se llenó de pecado, entró el pecado a la creación y fue arrojado a la tierra. Y con él arrastró a 1/3 de los ángeles. Es conocido Satanás como el dragón. En el Nuevo Testamento aparece el término Satanás, que significa adversario o acusador. Sale aproximadamente 30 veces intercambiado con la palabra diablo. Su función es tentar al pecado, arrastrar a las personas como arrastró a los ángeles para que no adoren a Dios. Su objetivo es darle gloria, date gloria a ti mismo, darle gloria a los ídolos, pero que Dios y Jesucristo no sean glorificados. Se opone a los propósitos de Dios. El término diablo significa adversario. Siempre que hay una oposición al evangelio, está detrás Satanás. Su nombre es también el acusador de los hermanos. En Zacarías 3 y en Job 1 vemos acusando a los hermanos. Por lo tanto, un pecado muy común que batallamos en estos tiempos es la condenación y la acusación de Satanás. Te quiero decir algo, ella no proviene de Dios. Miren, hermanos, ninguno de nosotros es digno de acercarnos al Señor. Yo muchas veces vengo a la iglesia y veo mis obras y digo, cuán falto estoy. No porque sean obras necesariamente pecaminosas o malas, sino que ante la santidad de Dios, ninguno de nosotros es digno. Y muchas veces tú en tu mente dices, esta semana no oré, no tuve devocional, no serví, traté un poco mal a mi mujer, a mis hijos, fui un poco infiel en el trabajo, inconstante, pequé de esta u otra manera. Y estás en el servicio de adoración batallando con condenación y luego te viene alguna enfermedad o te viene alguna situación laboral y tú dices, probablemente Dios me está castigando. Y lo que no estás viendo es que estás sufriendo el ataque de la condenación. Por eso es que uno de mis cantos favoritos es el canto de Ante el Trono Celestial, porque dice, cuando he caído en tentación de sentir condenación, al ver al cielo encontraré al inocente que murió y por su muerte el Salvador ya mi pecado perdonó y Dios, el justo, aceptó su sacrificio hecho por mí. Tú no eres más digno la semana que te portaste así o la semana que te portaste todo a la inversa, que serviste, que fuiste buen esposo, buen padre.
que evangelizaste, que tuviste devocional. Ni ese, ni el otro día eres acepto delante de Dios. Si la única razón por la que no caemos consumidos en el tiempo de adoración, como Nadab y Abiú, o como en el libro de los Hechos, aquella pareja que le mintió al Espíritu Santo, dice que no habían terminado de decir la mentira cuando cayeron muertos. Si la única razón por la que tú y yo podemos estar parados no es por tus obras o por buenas o malas, sino por la sangre gloriosa de Cristo, quien nos ha limpiado de todo pecado. Por eso te dice, vístete de la coraza de justicia, predícate que ya fuiste justificado por su justicia y no por tu justicia propia. Pero el que está atrás acusando es Satanás. Quiero decir antes de ver algunos detalles que esta no es una batalla de poder, no se trata de gritar, no se trata de reprender, no se trata de ver demonios en todos lados, es una batalla por la fe y la verdad. ¿Qué quiero decir con esto? El propósito de Satanás en esta batalla es que tú pierdas tu fe. Mira Job dice que se presentó Satanás delante de Dios y le dijo, tócalo. Permíteme tocarlo. Hermanos, perder a todos tus hijos en un día, perder todas tus posesiones en un día. Dice que Job levantó sus manos y dijo, bendito sea el nombre del Señor, Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea su nombre. Y vuelve a ir Satanás, fíjate sus insidias. Permíteme tocarle su salud, porque ¿quién dirá carne por carne, piel por piel? Y en ese segundo toque de Satanás, Job maldijo el día en que nació. Y su mujer le dice, maldice a Dios y muérete. Ve cómo Satanás en esta batalla espiritual, su objetivo no es quién es más poderoso, sino que pierdas la fe. Por eso se llama la batalla de la fe, la armadura de la fe. Todos los elementos es el casco de salvación. Tú tienes que estar recordando la salvación, es el escudo de la fe. Hablando un poco de contexto, no entendemos cómo eran esos escudos y batallas, pero las batallas ahora se pelean hasta digitalmente, si se puede decir así. Se mandan misiles, se vuelan aviones, pero esa era batalla a artes marciales, frontal. Eran lanzas, eran piedras, eran espadas. Y la primera línea, hermanos, la primera línea era tremenda. Tenían que ir con el escudo. Era un escudo romano que cubría probablemente todo el cuerpo. Pero no podías descubrir tu cabeza. Tú podías estar todo aquí cubierto en el escudo y te podía golpear. Por eso habla de la firmeza del calzado, del tener la preparación del evangelio. Se dice que usaban taquetes, porque la primera fila resistía. Esa es la figura que nos está dando Pablo. Resistan ahí atrás, porque van a venir embates, insidias de Satanás. Ahora vemos nuestro segundo punto. Hemos visto, esta es la realidad de la guerra espiritual. Nuestro segundo punto es la naturaleza de la guerra espiritual. Y quiero describir un poco más cómo es, cómo funciona, cuál es el objetivo. El objetivo del creyente en la batalla espiritual no es de ataque. El objetivo del creyente es de resistencia, es estar detrás de ese escudo de la fe, creyendo en Cristo, dependiendo en Él. Fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. No dice ataquen, no dice ustedes venzan, no. Prevalezcan. Resistan el día malo, porque el Señor los va a guardar para aquel día. Es de resistencia. Ahora, ¿cuál es el objetivo de los enemigos de Dios? Lo he venido diciendo todo el mensaje y lo quiero resumir, aún por si eres jovencito. ¿Cuál es el objetivo de la batalla? Básicamente es desviarnos de nuestra fe. Eso es lo más sintético que lo puedo decir, sintetizado que lo puedo decir. Es que tú pierdas la fe, que Cristo no se lleve la gloria en tu vida. Como dice el Salmo 91, caerán a mi lado 1000 y a mi otro lado 10,000. ¿Qué significa caer, pues, de la fe? Que un día lo niegues a Él.
Entonces veremos, hermanos, aquí en este segundo punto, en la naturaleza de la guerra espiritual, algunas estrategias comunes que usa Satanás y sus huestes, y la carne, y el enemigo. Se vienen los tres enemigos en el día malo y quieren hacernos perder nuestra fe. Si estás tomando nota, hermano, la primera de ellas, la estrategia de la tentación. Muchos creo que sabemos lo que es tentación, pero yo no tengo, como dice Pablo, yo no tengo ningún problema en repetírselas, porque esto es para su bien, de sus almas. ¿Qué es la tentación? Mira, hermano, una definición de tentación, y quiero que pongamos atención a esto. ¿Por qué escoger a la estrategia de la tentación? Porque fue la primera estrategia que Satanás usó para que entrara el pecado al mundo. La tentación es una seducción atractiva, la misma palabra seducción incluye que es algo atractivo, para alejar nuestras almas del Señor y llevarnos a pecar. Dice Santiago que cada uno es tentado según su propia concupiscencia. Esa palabra nunca se usa en el español moderno, nomás está ahí en la Biblia. Y hay unas traducciones más modernas que usan, cada uno es tentado de acuerdo a sus propias pasiones. Entonces Satanás, conociendo nuestras debilidades y pasiones, nos seduce para que pequemos. Quiero darte algunas descripción de lo que es tentación. Si estás tomando ahí nota, primera estrategia de la tentación. ¿Qué es la tentación? Número uno, es un engaño. Un engaño seductor. En Génesis, no vamos a ir al texto, ustedes conocen. ¿Cómo entró el pecado al mundo? Bueno, ya vimos cómo entró en los cielos. Fue enviado Satanás a la tierra. Y dice que Eva, bueno, que el Señor le dio un mandato a Adán y Eva. Un mandato, claro, les dijo, de todo esto pueden comer y disfrutar. Y reproduzcanse y sean fecundos y llenen la tierra y labren la tierra, ya lo vimos en la ética del trabajo, y sirvan y ámense, pónganle nombres a los animales, pero de aquel árbol no pueden comer. Dice que la serpiente, Satanás, ahora vestido como serpiente, y quiero que notes algo en la tentación, de aquí el mensaje va un poco más práctico a lo que tú vives. La tentación viene en cosas comunes. Es decir, ay caray, una serpiente nunca me ha hablado a mí. Bueno, pero a ninguno, ¿verdad? Espero que no esté alucinando que te hablan las serpientes. Pero en aquel tiempo era algo común. Ellos le pusieron nombre a los animales. Y si dice que no se encontró ayuda idónea para él entre los animales, es probable que la relación, esto es especulación, no lo dice claramente la Biblia, pero no era algo ajeno que la serpiente le hablara, no era un animal así horrendo, no, era un animal. Y la serpiente, que era Satanás, cuestionó a Dios. Y le dijo, con que Dios ha dicho. Fíjate, la tentación es la primera característica, se muestra de la manera más precavida para generar dudas de Dios. Dudas de su palabra. Pues no puede ser tan malo. Todos lo hacen. Todos se evaden impuestos. Un poco de contexto de la carta. ¿Qué nos ha pedido? Miren, capítulo 5, versículo 2, que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se menciona entre ustedes. Ah, sí, pero pues es que eso eran otros tiempos. Usted sabe, pastor, que nosotros como solteros en las universidades la tentación es mucha. Los psicólogos dicen que no reprima mi sexualidad. Sí, pero ¿quién crees que te sopla esas ideas? Vimos la semana pasada en la ética del trabajo, todos los empresarios tienen que evadir de cierta forma, todos los vendedores tienen que hacer un poco de trampa para poder llegar a las metas. Sí. Cuando oigas esos pensamientos, piensa en esto, con que Dios ha dicho. En otras palabras, la tentación se viene a presentar como algo apetitoso, codiciable, como el adulterio que menciona aquí. Nadie quiere destruir su vida y su matrimonio de años cuando empieza a mandar un texto a la mujer que no es su esposa. Nadie quiere, ninguna señorita que sale embarazada antes del embarazo quería arruinar su juventud.
Seguramente te van a decir, estaba enamorada, yo quería, pero el que no está viendo es la batalla espiritual. Especialmente, hermanos, esta batalla no la tienen los que no son creyentes, porque ellos ya están bajo el dominio de Satanás. Esta batalla la tienes tú, señorita, soltera, que tienes 28, 30 años, y dices, yo me he guardado para el Señor y no viene la ayuda idónea que le he pedido, entonces voy a tomar yo en mis propias manos la decisión de buscar un marido. Espera en Dios. Así como tú tienes esas tentaciones, hay hombres que tienen otras tentaciones, presiones de grupo. Yo me casé a los 30 años y era tremendo poder hablar de la castidad en un hombre en estos tiempos. Y nos sopla y nos susurra Satanás. La tentación es un engaño seductor que cuestiona a Dios. Todos hemos escuchado esas voces en nuestras mentes. ¿Cómo puede ser Dios bueno y permitir que sufras? Yo les he platicado de un pastor que yo admiré mucho porque a la edad probablemente de 60 años, él dejó todo su negocio prominente, su lugar de trabajo, por irse a una ciudad llena de pandillas, de drogadictos, de borrachos. Dejó todo por ir a servirlos, poner un albergue, y tenía creo que 1 año y medio en la misión cuando le detectaron un cáncer. Yo puedo pensar que una persona que sirve al Señor y le da una enfermedad terminal, puede venir la duda, ¿por qué si te he servido, Señor? Hermano, y si tú has tenido esa pregunta, no estás pecando, nomás quiero que detectes que detrás de esa pregunta probablemente está Satanás. Si tú has perdido a un ser querido, a tus hijos, o estás sufriendo, ¿por qué, Señor? El por qué. Muchas veces lo está sembrando Satanás. ¿Cómo es posible que un Dios bueno, según Satanás, así las comillas no son mías, sino que Satanás, ¿cómo es posible si tu Dios es bueno, Eva, que les prohíbe esto? ¿Cómo es posible que un Dios bueno deje que tu hijo, tu esposa, tu marido, tu ser amado muera de cáncer? El hermano pastor está batallando con exámenes, el que les comenté. El hermano Paul Washer también está pasando una cirugía de algo tremendo, y tú dices, ¿cómo es posible que estos hermanos estén batallando con cosas así? Es lo normal de la guerra espiritual. Porque otra cosa que causa Satanás, además de la tentación, es la estrategia del desánimo. El desánimo, mis hermanos, dice, esta es una ilustración que Satanás llevó allá a su bodega de las armas que han hecho caer a muchos, a una persona. Y dice, a ver, ¿cuáles son tus armas más poderosas? Y estaba así alumbrada con luces en una vitrina el arma del adulterio. Se está hecho caer a miles. Otra arma de la codicia, está hecho caer a 10,000. El arma del poder. Y luego había allá arrumbada en una esquina, estaba una arma sin mayor reflector y todo, y le pregunta el hombre aquel, todo es una ilustración, es imaginar, obviamente. ¿Y esta arma cuál es? Que está arrumbada aquí, le dice. Esta es mi arma favorita, le dice. Es el arma del desánimo, con la que he hecho caer a muchos cristianos. Yo una vez soñé, yo sueño bien vívido, soñé que iba corriendo como, me imagino que era como el Señor me quería ilustrar la carrera de la fe, pero en una pista de atletismo, y me entraba un cansancio tremendo. Yo creo que estaba cansado, me dormí cansado, y me estaba quitando los zapatos. Ya no puedo en esta carrera. Y cuando me desperté, me puse a orar. Me desperté ahí y le digo, Señor, muchas veces así están los cristianos queriendo tirar la toalla por cosas que has vivido, por pruebas que estás suscitando, porque no tienes empleo en este momento probablemente, porque tu matrimonio no ves esperanza, porque has clamado una y otra vez por tener un hijo y no viene la respuesta. Por lo que sea, entiende que el Señor quiere esta prueba que estás viviendo para tu bien. Pero Satanás quiere usar esta prueba para desanimarte en el camino. Y esas son las batallas de la fe. Acabo de estar en la conferencia de pastores y nos predicaba el pastor CJ precisamente en el pasaje de 2 de Corintios, cuando Pablo dice, derribados pero no destruidos.
Y él decía que en el ministerio pastoral muchas veces ha tenido golpes así, que lo han querido derribar, y ponía el ejemplo de la pelea de los años 90, en donde Mike Tyson, el gran peso completo que no había perdido, que noqueaba a sus oponentes en el primer round. No sé si a algunos les tocó vivir al Mike Tyson en aquella famosa imagen, una de las famosas fotos más conocidas de la historia del deporte, siendo noqueado por Buster Douglas. Y luego ver que de la esquina salió la toalla. Hermano, muchas veces has querido tirar la toalla, pero de esa esquina que se tira la toalla, dice la Escritura, nosotros tenemos nuestra confianza en Él. Satanás está derrotado, así que hay que recoger esa toalla de regreso y levantarse en el nombre del Señor. Ese es el objetivo muchas veces de la tentación: seducción, engaño, desánimo, llevarte a pecar grandemente contra Dios. Decía el puritano John Owen en su libro La mortificación del pecado, dice: el pecado siempre aspira a lo peor. Cada vez que el pecado se levanta para tentarnos o seducirnos, nos conduciría al peor pecado posible de esa clase, si no fuera refrenado. Por ejemplo, si pudiera cada pensamiento sucio o mirada lasciva, terminaría en adulterio. El pecado, tal como el sepulcro, nunca se sacia, decía John Owen. Un aspecto principal de la naturaleza engañosa del pecado es la forma en que comienza con pequeñas demandas. Los primeros ataques y sugerencias del pecado son siempre muy modestos. Si el pecado tiene éxito en su primer avance, entonces exigirá cada vez más. Empieza con pequeños bocadillos. No, un poquito de pornografía no es tan malo. Total, no ofendes a nadie. Tomar unos cuantos pesos de allá no es pecado, no es tan malo. Una canita al aire. Lo que empieza como algo pecado termina en el peor de los pecados. Nunca digas, yo he escuchado creyentes que dicen, ay, ¿cómo es posible que actúe así? Es totalmente posible. Porque tú eres un pecador regenerado y yo también. Nosotros no somos mejores que los que están allá afuera, ni los que están disipando su vida. La única diferencia es que un día el evangelio de su gracia llegó a nuestras vidas y nos libertó del pecado. Esa es la única diferencia. Pero seguimos siendo carne y descuidando esta guerra espiritual, podemos caer en cosas horrendas y tremendas si no es por la gracia de Dios. Por eso es que dice la Escritura, mis hermanos, que permanezcamos firmes. Ahora estás entendiendo por qué estoy haciendo toda esta aclaración. Fíjate la repetición: permanezcan firmes contra las insidias del diablo. Y luego vuelve a decir: estén firmes 3 veces. Resistan firmes. Porque la idea es derribarte. Algo importante también que debes de saber de las estrategias de Satanás. Hemos hablado de la tentación, del desánimo. La estrategia de Satanás es la distorsión de la verdad. La distorsión de la verdad le dijo al siguiente paso. Cuando Eva siguió el hilo de pensamiento equivocado, el maligno vio que había debilitado su confianza en la bondad divina y le dijo abiertamente: no moriréis. No solo negó que Dios, no solo puso en duda que Dios era bueno, le dijo: no moriréis. Como dicen los jóvenes, no pasa nada. Sí pasa, hermanos. Todas nuestras decisiones, todas, son espirituales. Y leímos el domingo anterior una frase del señor Francis Schaeffer, que dice: el Señor es Dios no solo de una parte de tu vida, es el Señor de toda tu vida. Todo lo que nosotros hagamos en disipación, en descuido, puede ser víctima de esta guerra espiritual. Algo más, otra estrategia: arrancar nuestra fe. El objetivo entonces de la batalla espiritual es que socave nuestra confianza en la bondad de Dios, en las promesas de la palabra. Cuando tú comienzas con dudas, la duda, ya vimos la condenación, ya vimos la duda, ya vimos, es
Satanás implantando su semilla en tu corazón. Esto no puede ser real. Esto no es como yo lo estoy entendiendo. Yo nunca voy a cambiar. Mi hijo nunca va a ser convertido. No voy a salir de este atolladero en el que estoy. Dudas. Por eso es que dice el versículo 17, tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, con toda oración y súplica. Oren en todo tiempo en el Espíritu y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Mira las herramientas que nos está dando. El casco nos habla de cuidar nuestra mente y es el casco de la salvación. Algo que tú debes de estar recordando, mis hermanos, es cómo fuiste salvo, cómo estás siendo salvo y cómo serás salvo. Porque las dudas que vienen al cristiano, esta batalla es al cristiano, no es al inconverso. Tiene que ver mucho con tu salvación. Vienen dardos a tu mente. La batalla espiritual es en la mente. Es a que tú puedas pensar o creer cosas. Y por eso es, ponte bien el casco de la salvación. Y mira la otra parte. Y la espada del Espíritu. Y gracias a Dios que nos aclara Pablo para que no quede duda, ¿qué es la espada del Espíritu? Es la palabra. La palabra santa, e inmaculada, dice primera de Pedro, deseenla como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que puedan crecer. ¿Para qué? Para salvación. Cristiano que no tiene palabra en su corazón, que no la atesora, que no la lee, que menosprecia las reuniones en donde se expone la palabra, ese creyente está destinado a estar casi como ir a la guerra desarmado. Como ir a la guerra, dice un dicho, nos mandaron a la guerra con cuchillos de palo. Hermanos, el mismo Señor Jesús cuando fue tentado en el desierto, Satanás le hizo estas mismas tentaciones al Rey del universo. Satanás es tan inepto, perdón que lo ofendamos aquí, no tengo por qué disculparme por ofenderlo, ¿verdad? Pero es tan inepto que pensó que iba a convencer al Hijo de Dios en su humanidad a hacerlo, porque le dijo, si postrado me adorares, le dice, te daré todo esto. O manda, a ver, no está escrito que si eres el Hijo de Dios, manda a que te tires de ahí del pináculo del templo a ver si nos manda ángeles a rescatarte. Y en las 3 ocasiones, ¿qué le contestó Satanás? El Señor Jesús, escrito está. Por eso dice, empuña la palabra de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando vengan estas dudas a tu mente, la forma de batallar es, Señor, dame tu palabra, siembra tu palabra. Y por eso es que también la mente debe ser transformada. Necesitas estudiarla, hermano. Necesitas memorizarla, porque en aquel momento, no sé si te has encontrado con algún amigo cristiano reciente, no, aquel versículo que dice algo así y te dice otra cosa que ni siquiera está en la Biblia. Bueno, ese tipo de creyentes son un poco más vulnerables a los ataques de Satanás. Si no conoces, necesitas ser renovado. Es en nuestra mente, por eso es que Pablo decía en Romanos 7:22, porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable hombre de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Con estas palabras Pablo reconoce que en su interior hay un conflicto en su mente desea obedecer a Dios y su carne no puede. Por eso es que necesitas entender que la mente debe de ser renovada, convertida por la palabra de Dios. Hermanos, quiero serte bien sincero, tienes que estar apercibido a toda acción satánica, demoníaca, que quiera básicamente oponerse a los planes de Dios. Hay muchas cosas que provienen de Satanás, ¿no? Ya hemos visto la condenación, la culpa, las dudas, las divisiones dentro de la iglesia, las doctrinas falsas dentro de la iglesia. Dice, el Señor le llama doctrinas de demonio, o cuando, mira, te voy a poner un ejemplo de que Satanás siembra cizaña. Dice incluso que la palabra es sembrada, pero cuando cae junto al camino,
dice que vienen las aves y se la roban. Y así dice que es muchas veces Satanás, que roba la palabra, no quiere que dé fruto la palabra. A veces hay tentaciones en la misma iglesia, en el roce de un hermano con otro. Dice, a lo mejor me ha pasado, yo me disculpo si me ha pasado, yo intento, hoy particularmente me puse en la puerta a querer saludar a todos. Si no te saludé, fíjate, Satanás puede ponerte en tu mente, yo creo que el pastor Roberto me trae idea. Espero que los que se rieron, hermanos, no sea porque lo piensen así. Yo no le traigo idea a nadie, yo les amo en Cristo. A veces no saludas a alguien y comienzas. Fíjate cómo lo que nos dijo John Owen, empieza con ese pensamiento de que piensas que alguien te trae idea, luego se hace un rencor, luego crece a una amargura, puede terminar en un odio o hasta en una división, hermanos, de la iglesia. Las divisiones esas en donde personas que han crecido juntos en escuela dominical salen ofendiéndose, hablando mal el uno del otro. Esos lugares en donde las iglesias han salido en tremendas divisiones, insultando al pastor, al equipo pastoral, a sus esposas. ¿Quién crees que está detrás? Mira lo que nos dijo en el capítulo 4, es el cierre de la carta. Yo, pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación. Las divisiones no provienen de Satanás, del Señor, provienen de Satanás. Las falsas doctrinas provienen de Satanás, que dice que en los posteriores tiempos habrá muchos como que están, ningún demonio se va a parar en un púlpito, hermanos, pero sí va a usar hombres que hablan falsedad. Hermanos, el mismo Pedro fue usado, le dice al Señor, le acababa de decir, maestro, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y él le dijo, esto no te lo reveló carne y sangre. Inmediatamente, los versículos posteriores, Pedro le dice, el Señor les dice, tengo que ir a cumplir el propósito de la muerte. Y Pedro dice, tal cosa no te acontezca. ¿Y qué le dijo el Señor? Apártate de mí, Satanás. Muchas veces en una voz de alguien con un comentario divisivo, con un comentario de desánimo. Miren, yo a veces, ya no me acuerdo, gracias a Dios, ya me puse ese casco de salvación, pero a veces he terminado la predicación y me bajo a hablar con alguien y me tira Satanás, no el hermano, un dardo así, ¡pum!, con un comentarito que haga de desánimo. Un día estaba aquí el pastor Rich, el pastor Carlos, y alguien me dijo algo, ya no recuerdo qué, y nos fuimos a comer. Le digo, estoy totalmente desalentado. Me animaron, qué bueno tener otros hombres. ¿Y por qué? Me dice, por este comentario que me hizo esta persona. ¿No te ha pasado a ti? ¿No te ha pasado que, por poner un ejemplo, en nuestro servicio, el bazar, el hermano, o ya no voy a poner el ejemplo del pastor Roberto, el hermano Nelson, encargado, pidieron unos pastelitos, pero luego el hermano decía, ¿sabes qué? Mejor los pasteles de la otra hermana. Y tú dijiste en tu corazón, ¿ya vieron? ¿No me escogieron a mí? ¿Quién crees que...? O sea, solo quiero que pienses esto, el Señor es un Dios de unidad, de paz. Satanás ha venido a matar, robar y destruir. Cuando tú tengas conflictos en tu casa, dice, no se ponga el sol sobre tu enojo con tu mujer. ¿Por qué? No, ni con nadie. Porque luego dice, ni deis lugar al diablo. El enojo da lugar al diablo. Y mira lo que dice el doctor Wayne Grudem. Un estudio de los resultados de la influencia demoníaca en el Nuevo Testamento indicará ciertas características que un cristiano sobrio y alerta puede sospechar que son causadas, al menos en parte, por el diablo o los demonios. Maldad extraña o violentamente irracional. ¿Cómo es posible que hay gente que mata con lujo de barbarie? Satanás está detrás de eso. Comportamiento especialmente en oposición al evangelio o cristianos. Hermanos, una vez nosotros aquí tuvimos con Luis una persona que se burlaba de las cosas que yo decía en el púlpito, entonces quisimos hablar con él allá al final, realmente casi nos iba a golpear, pero no era por nosotros nunca le habíamos hecho nada, está en una oposición al evangelio. Ahí llegó Richard también a ayudarnos, creo que llegó Mario, se puso una situación muy complicada.
Y eso no es de alarmarnos. En Hechos apedreaban a Pablo por llegarles a predicar las buenas nuevas de salvación. Cuando tú veas, tú debes de sospechar, no estará Satanás detrás de este. Cuando alguien comienza un chisme en una iglesia, o cuando tú comienzas a sentir un odio contra tu esposa, imagínate la que Dios te dio. O hijo que estás aquí, comienzas con una rebelión inusual hacia tus padres. ¿No te has puesto a pensar que está avanzando su brigada el enemigo? Dice, sigue leyendo el doctor Wayne Grudem, calumnia maliciosa y falsedad en el habla, toda mentira no proviene del Señor. Es más, Satanás es el padre de la mentira, aumento de la esclavitud al comportamiento autodestructivo. O sea, las ideas suicidas, hermano, no provienen del Señor. Defensa obstinada de la falsa doctrina. Ataques repentinos e inexplicables de emociones como miedo, odio, depresión, ira violenta. Pero también mucha maldad en el mundo que no proviene directamente de Satanás o los demonios, sino simplemente del pecado que permanece en nuestros propios corazones o en la vida de los incrédulos que nos rodean. Hermanos, vivimos en una crisis de suicidios en adolescentes. Es una crisis mundial. No traigo la estadística aquí, pero hace poco estaba leyendo un libro sobre qué tanto ha crecido el suicidio y jóvenes atados. Y yo quiero decir esto, si bien no tenemos un extremo en esta iglesia, no andamos reprendiendo demonios ni nada, hay una realidad, hermano. Nosotros podemos abrir puertas a Satanás sin darnos cuenta, con cosas que leemos, con cosas que vemos, con cosas que practicamos. Aguas para los que nos ven en el video que son de otro país. Dícese del vocablo mexicano de ten mucha precaución y cuidado, aguas. Hay una leyenda ahí histórica de dónde viene el término aguas, pero cuidado. No ha faltado el que ha querido ir a que le lean el futuro, el que ha querido jugar Ouija, y luego preguntándote cómo, si lo acabamos de leer, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas o Belcebú con el Señor? Pero mayormente es el ataque a nuestra fe. Así que quiero terminar diciendo los dos mandatos. El primero de ellos es nuestro tercer punto, él llama el mandato a fortalecerte en el Señor. Versículo 10, por lo demás fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Y versículo 11, revístanse con toda la armadura de Dios. Ahí están los dos mandatos. ¿Cómo voy a ser victorioso? Fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Hermanos, esto no es tan utópico, esto es más práctico de lo que parece. ¿Y cómo lo sabemos? Mira cómo dice, versículo 18, con toda oración y súplica. Pablo cierra la carta diciéndote cómo te vas a fortalecer en el Señor y en el poder de su fuerza. Con toda oración y súplica, oren en todo tiempo. O sea, todo tipo de oración, todo tipo de súplica, ¿cuándo? En todo tiempo. No puedes estar dormido, no es como esos guardias de los cotos que se quedan dormidos y que tú estás toca y toca la puerta. No, estás en batalla y una forma es velar. ¿Se recuerdan lo que el Señor le dijo a sus discípulos? Velen y oren, ¿para qué? Para que no caigan en la batalla. ¿Cómo entonces soy fortalecido? Mi fortaleza es en el Espíritu. ¿Y cómo soy fortalecido en el Espíritu? Yo quiero que se lo lleven algo práctico. Orando en todo tiempo, con oración y súplica. Martín Lutero nuevamente, cuando enfrentó la reforma protestante, literalmente dice que él enfrentaba a potestades de poderes, así el Papa. El Papa se oponía, todos los sacerdotes, toda Europa en contra de ese que le llamaron protestante. O sea, ellos decían, él protesta, y la verdad que lo que estaba queriendo él dice en sus escritos, si tú lo lees a fondo, yo no quería protestar, yo lo que quería es volver a la Biblia. Y si usted me convence por la Biblia que yo estoy equivocado, pues yo me retracto, pero lo que quiero es que veamos lo que la Biblia dice.
Y dice que literalmente habían noches en donde Satanás, yo no entiendo, en el mundo espiritual literalmente se presentaba en su cuarto y lo acusaba y lo tiraba, y fue que escribió el famoso himno: castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Líbranos, Señor, de la tentación de Satanás. Mira cómo el Señor nos manda, no solo en este pasaje, en Mateo nos dijo: cuando oren, oraren así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, aquí en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestros pecados, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. ¿Tú oras eso? ¿Tú oras por fortaleza en el Señor? Probablemente aquí alguien está ya arrastrándose, ya tirando la toalla, ya quitándose los tenis. El Señor te dice: fortalécete en el Señor. Conclusión de la carta, toda carta de Efesios es en Cristo. Por eso le pusimos al título a la serie: La iglesia en Cristo. Te dijo: sea un marido que ames en Cristo, sea una esposa que se someta en Cristo, sea un hijo que obedezcas en Cristo, siervos obedezcan en Cristo. Y ahora te dice: fortalécete no en tus fuerzas, no vas a poder, en el Señor. Y Pablo ya había orado de eso en el capítulo 2, mis hermanos, en donde él les dice: fortalezcanse. Así dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. Él sabía la batalla que estaban y él rogaba como pastor. Esto es una oración pastoral modelo. Le ruego por la iglesia. Yo estaba orando esto y yo ruego esto por ustedes, hermanos, que ustedes sean fortalecidos, que cuando vengan los embates ustedes resistan. Pero ¿cómo tú te fortaleces? Busca al Señor en oración. No una oración mecánica, no una oración obligatoria, en comunión, porque dicen todo tiempo. Entonces Martín Lutero dice que tenía tantos embates que se levantaba a las 4 de la mañana a orar, a clamar: guárdame, Señor, líbrame del mal, Señor. Solo tú puedes pelear esta batalla. Y mira cómo dice Pablo: y oren también por mí, para que me sea dada palabra abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio. Hermanos, yo les pido que oren también por su pastor, por sus líderes. Por esto, si tú hablas conmigo en el 1 a 1, a mí no soy, y algunos me dicen: hermano, es que usted es bien fácil su trabajo, nomás pararse ahí los domingos. Yo a veces me voy drenado totalmente los domingos, porque es una batalla espiritual. Pero yo, si tú quieres aplicar una parte del mensaje, yo me uno a Pablo: ora por mí, para que sin temor. Quiere decir que el mismo Pablo tenía temor de presentar el Evangelio, y dice: para que sin temor yo siga como un soldado en primera fila, aguantando embates, no tirando la toalla, y predicando el Evangelio con claridad. Yo oro por ti, para que tú resistas firme. Y el segundo mandato que te da es: vístete de toda la armadura de Dios. La armadura tiene algunos elementos y todos tienen que ver con la fe. Cinturón de la verdad, es el primero que menciona. Satanás es el padre de la mentira. El cinturón de la verdad es que nos apretemos en nuestra vida la verdad de la palabra de Dios. Jesús dijo, en un mundo que ahorita es, hermanos, tan relativista, Jesús dijo: yo soy, ¿qué dijo? El camino y la verdad y la vida, y ninguno viene al Padre si no es por mí. El Señor nos da, hermanos, esta palabra para saber, en un mundo tan relativista, nuevamente, donde se dice que un matrimonio puede ser entre hombre y hombre, en donde se dice que una persona, un joven, puede escoger su inclinación sexual, nosotros podemos decir: Señor, aunque nos cueste esta batalla, todavía hay una verdad. ¿Qué verdad debo de creer de lo que Cristo ha hecho? Mira el segundo elemento: revístete con la coraza de la justicia. No solo te pones la verdad, sino que tu armadura, la coraza iba del pecho
el abdomen, los órganos más vitales, el corazón, los pulmones, por la espalda. Iba cubierta totalmente ese hombre con una coraza de bronce, de plata, de fierro en muchas ocasiones, que lo protegían contra las lanzas, las espadas. De igual forma te dice, tú, justicia, lo que te va a defender con la condenación no son tus obras, no es tu justicia propia, sino la justicia que se te imputó en Cristo Jesús. Cuando caigas en tentación de decir, no valgo, no sirvo, di, Señor, acuérdame que un día puse mi fe en ti. Y dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Pero también esa justicia es que se vea tu justicia imputada, que se vea tu caminar justo. No salvos por obras, pero salvos para buenas obras de justicia que Él preparó de antemano. Ya nos lo dijo en Efesios. El escudo de la fe, precisamente, fe en el Evangelio. Fe en sus promesas. Cuando vengan dardos, cuando vengan dudas, cuando venga persecución. Yo no sé para qué tiempo estoy predicando. Cuando te ridiculicen en tu trabajo por ser fiel, cuando te ridiculicen en este mundo por ser diferente, ponte detrás de ese escudo. Y el escudo se llama fe. Y esa fe significa confianza en una persona viva. Mi confianza completa está en Jesús. Solo en Jesús está mi fe. No dependeré de nadie más. No dependeré de mis fuerzas. No dependeré de lo que oigo. No dependeré de lo que veo. En este mundo caminamos no por vista, sino por fe. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y la vida que ahora vivo, de aquí hasta que Él venga, la vivo por la fe del Hijo de Dios. Fe. Luego dice la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Luchamos permaneciendo firmes en la verdad. En la medida que recibimos estos ataques, la única esperanza de victoria es que tenemos la palabra. Es el único elemento de ataque, la palabra. Y mientras el Señor me dé vida y me permita predicar en este púlpito, yo le pido al Señor que yo predique la palabra, nada más. Pero más que eso, yo le pido que yo pueda ser un hombre de la palabra para resistir el día malo. Hermanos, quiero invitarlos a que se pongan de pie y quiero concluir el mensaje diciéndote esto. ¿Qué forma más hermosa de Pablo, para terminar, puede pasar el equipo de alabanza? Él sabía que Éfeso iba a enfrentar grandes pruebas, grandes tribulaciones, al igual que nosotros en la Iglesia Gracia Soberana las enfrentamos. Pero él les dice, mi llamado a toda esta carta de Efesios es no solo a que hayan sido salvos por el Evangelio, que lo vivan el Evangelio, sino que permanezcan firmes hasta el fin en el glorioso Evangelio. ¿Y saben qué es lo hermoso? Ese es nuestro llamado también. Esta batalla ya está ganada. Quiero cerrar con el mensaje diciéndote, esta batalla no la tienes que ir a pelear tú para ganarla. En la cruz del Calvario, cuando Él extendió sus brazos y dijo, consumado es, ¿sabes lo que estaba pasando? Las huestes pensaban que lo estaban destruyendo y Él estaba diciendo, victoria. Ese es un grito de victoria. Consumado es, tu alma ya fue salva. Tú llegarás a la meta. El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo, de Dios que es en Cristo Jesús? Ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni la lucha, ni poderes, ni Satanás. En Cristo está nuestra fe. Él vive, Él reina y Él es nuestro escudo y protección, nuestra roca en tempestad. En Él hemos confiado. Búsquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Guadalajara y visita nuestra página de internet igsg.org.mx y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en Avenida San Luis Gonzaga, 5114, Zapopan, Jalisco, México. Estaremos felices de recibirte.